Dios me les guarde, mis amadas. Bendiciones a Ricardo que nos va a escuchar en la grabación y también a Freddy. Y bendiciones también a todos los hermanos que a través de los medios sociales van a recibir estudio de esta unidad tan importante, el Evangelio de Mateo. Y hoy estamos hablando del discurso escatológico de Cristo de Mateo capítulo 24 y 25, que tanta confusión ha causado o ha generado a través de los tiempos de personas que tal vez no logran interpretarlo correctamente. Y también vamos a ver la importancia de este gran discurso de Cristo para todos nosotros. Amén. Después que Jesús predice la destrucción del templo, los discípulos le preguntan cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Esos son los primeros tres versículos del capítulo 24 de Mateo. Las preguntas de los discípulos originan el discurso escatológico de Cristo, que es el más admirado y más profundo y conocido como el Sermón del Monte de los Olivos, que encontramos nosotros en dos capítulos, Mateo 24 y 25 de Mateo, y también se repite, lo encontramos como texto paralelo en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Este sermón constituye una pieza clave para interpretar las profecías bíblicas del tiempo del fin. Si la iglesia necesita información, requiere información sobre la naturaleza de los eventos que actualmente están pasando, sobre la crisis mundial que atravesamos y sobre lo que nos espera en el futuro, es porque la iglesia no conoce el discurso del Monte de los Olivos. Este discurso se caracteriza por su énfasis en la segunda venida de Cristo y la necesidad de permanecer velando hasta que todos estos acontecimientos se cumplan. Por su contenido, es el discurso escatológico más completo y extenso de todo el Nuevo Testamento, superado únicamente por el libro de Apocalipsis, en el cual tiene profundos vínculos. También se caracteriza por la relevancia de la crisis actual del mundo, como dice, guerras, rumores de guerras, pestes, hambre, terremotos, lo que hablamos siempre en la iglesia, lo que estamos viendo en la noticia, la guerra de Ucrania y Rusia, que esperamos que ya hubiese un acuerdo de paz entre ambos y que por no continuaran escalando, diríamos, los conflictos bélicos entre ambas naciones. Rusia reclamando sus antiguos territorios y Ucrania defendiendo la independencia que hasta ahora ha logrado. Igualmente, los conflictos bélicos que encontramos en Israel con la Franja de Gaza, con los palestinos e Israel, que está en constante guerra, que entendíamos que para estos niveles ya también esos conflictos se iban a terminar. En lugar de esto, según estas profecías, parece que aunque por un tiempo esta situación pueda mejorar, sin embargo, tendrá una escalada alcista de estos eventos en la medida que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual decimos es un asunto profético y es verdad. Este discurso contiene profecías vitales, tanto para el pueblo judío como también para la iglesia. Tal vez el pueblo judío no está escudriñando estas profecías porque no aceptan como autoritativo el Nuevo Testamento, ni tampoco aceptan a Cristo. Pero para nosotros los creyentes, estas profecías son de gran valor y también son vitales conocerla, ya que está relacionada no solamente con nosotros, la iglesia, sino con el futuro de todos y aún con el futuro del mundo hasta el fin de los tiempos. Cristo, quien es el verbo de Dios, quien es la revelación del Padre, según leemos en los evangelios, declara a sus discípulos los eventos del tiempo del fin, los cuales han servido, estos eventos, esta profecía, ha servido de fortaleza y de inspiración a la iglesia en los momentos más oscuros de la historia que nos ha tocado vivir, en tiempos de persecuciones, en tiempos de grandes desafíos,
al leer este discurso, nosotros nos llenamos de aliento y fortaleza porque realmente estamos viendo el cumplimiento del mismo en los acontecimientos que ocurren en la iglesia como cuerpo de Cristo. Estas profecías, leyendo los primeros 3 versículos, se pueden agrupar en 4 categorías. De acuerdo a la pregunta que los discípulos hicieron a Cristo, es esta: ¿cuándo serán estas cosas? Esta pregunta, lógicamente, esta primera pregunta se refiere a la destrucción del templo, porque todo lo que anima el discurso, lo que da inicio al discurso, es que Jesucristo cuando pasaba por el templo de Jerusalén, al irse, los discípulos le llaman para mostrar el templo. Y Cristo le dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ante esto, ellos preguntan: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Queremos saber cuándo este templo será destruido. Por lo menos están mostrando su fe en Cristo. No están dudando. Sabe que es un evento cierto, la caída del templo, pero le interesa saber cuándo van a ocurrir estas cosas y qué señales ellos tendrán de este gran acontecimiento que trastornaría a todo Israel. La segunda pregunta es: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y se refiere lógicamente a la crisis actual del mundo, de guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia y todas estas cosas. El último versículo, Mateo 24, 14, simplemente dice 14, me parece que es 24, 8, dice: y todo esto son principios de dolores. O sea que apenas comienza a agravarse el conflicto. Esta palabra, esta expresión, principio de dolores, nos recuerda mucho al libro Apocalipsis que hace tiempo estudiamos. En este libro Apocalipsis vemos cómo gradualmente los juicios de Dios se van incrementando sobre la tierra. O sea que comienza con juicios más leves y van intensificándose, causando más grande, más daño, más estrago. Y lamentablemente esto es que estamos viendo en esta profecía de Cristo, que él comienza a decir los eventos que van a pasar, y cuando le habla de estos acontecimientos, le dice solamente: estos son principios de dolores. Hay que esperar lo que viene. Y la tercera pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? Esto se trata de eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. Entre ellos comienza en el versículo 15 con la abominación desoladora y la gran tribulación y la ciega del fin del siglo. Y finaliza esta profecía Cristo hablando sobre el juicio de naciones en Mateo 25, 31 al 43. Una tercera característica del discurso que vamos a estudiar en esta noche es el uso extenso de las parábolas. En efecto, Jesús advierte en parábolas sobre los peligros de este tiempo y sobre la necesidad de estar velando. Y tenemos 5 grandes parábolas, y que estas parábolas muchas veces las estudiamos fuera de contexto, porque usted estudia la parábola de la higuera, pero la palabra higuera nos ofrece el contexto del discurso del Monte de los Olivos y tenemos que interpretarla a raíz de lo que está declarando Jesucristo en esta profecía. O igualmente cuando dice como en los días de Noé, está hablando de otra figura, de una comparación, que en el tiempo de la segunda venida de Cristo será como los días de Noé. ¿Cómo? Que nadie estaba esperando que pasara nada. Todo el mundo estaba dedicado a las cosas naturales de la vida, su trabajo, esto, lo otro, su familia, su paseo. Como dicen, no, como dice que estaban casándose y dándose en casamiento. ¿Por qué? Haciendo planes como que nada iba a cambiar, que todo iba a seguir igual, y sin embargo, cuando vino el diluvio, trastornó completamente toda la agenda. Igualmente, cuando Cristo venga, va a trastornar al mundo entero y toda nuestra agenda se va a trastornar, como en los días de Noé. Ahí está la parábola del siervo fiel, que es una exhortación, una invitación
a la fidelidad, las parábolas de las 10 vírgenes, que es una exhortación a la necesidad de velar y no desmayar, las parábolas de los talentos, que es otra invitación a nosotros ser inteligentes y ser laboriosos mientras esperamos al Señor. O sea, no lo vamos a esperar con los brazos cruzados, sino que vamos a esperar al Señor trabajando en la obra, como dice el Salmo 127, ocupados, afanados en la obra de Dios, predicando, enseñando, nunca con los brazos cruzados, porque tenemos que ser como esos siervos de los 10 talentos, los 5 talentos, y no ser como el siervo de un solo talento que lo escondió. Estas parábolas son cruciales para entender el mensaje de Jesús sobre la preparación para su regreso. Y en eso que tenemos que estar enfocados como iglesia y como creyente, en prepararnos para el regreso de Cristo. Este es el énfasis, esto es, diríamos, diríamos, la piedra angular de cada creyente. Y por eso es importante, como se recalca en las parábolas, la fidelidad o la integridad al Señor. En estas parábolas, Jesús no solo alerta sobre los eventos futuros, sino que también nos invita a reflexionar sobre el deber de los creyentes de permanecer velando y de estar preparados para su regreso. Este es un mensaje que antes era común en las iglesias evangélicas, pero que ahora parece que ese mensaje escasea bastante, se ha desplazado, porque ahora queremos más predicar sobre el poder de Dios o predicar sobre prosperidad y no predicamos sobre la segunda venida de Cristo y no predicamos sobre y no enseñamos sobre las señales que van a generar la segunda venida de Cristo. Esto, por lo tanto, tenemos que volver otra vez a esos antiguos caminos y andar por ello, como dijo el profeta. En detalles, se destacan 10 importantes profecías escatológicas en este discurso. Por eso es que se llama precisamente el discurso escatológico de Cristo. La escatología, como su nombre lo indica, es la ciencia o es la disciplina teológica que se encarga del estudio de los eventos del fin. Viene la palabra escatos, que significa residuo, la parte final, lo último, y por lo tanto se ocupa de las últimas cosas que van a suceder en el mundo. Y nosotros tenemos que tanto conocer la escatología, pero comenzando, yo diríamos que este discurso es el ABC de la escatología bíblica del Nuevo Testamento, porque en ella, como iglesia, como pueblo de Dios, como creyente, esperamos cuáles son los eventos futuros que vienen sobre nosotros y la necesidad de estar preparado y velando cuando estos acontecimientos empiecen a pasar. ¿Cuáles son las 10 profecías que se destacan en el sermón, diríamos, escatológico de Cristo? Uno, profecía sobre la caída de Jerusalén y el templo. Dos, las señales de los tiempos del fin, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos. Profecía sobre la persecución de la iglesia, que luego, lógicamente, son persecuciones que seguirían después de su partida y que Cristo nos advierte de ella para que nosotros estemos preparados. Cuarto, profecía sobre la abominación desoladora. Todo creyente debe conocer este término. ¿Qué significa la abominación desoladora? ¿Y qué comprende esta teoría? La profanación del templo de Jerusalén, la manifestación del anticristo, etcétera. Con todo estos detalles se relaciona esta profecía, como veremos. Profecía sobre la gran tribulación y el papel destacado en la gran tribulación del anticristo. Lógicamente, si leemos el libro Apocalipsis, vamos a encontrar el anticristo y también vamos a encontrar el falso profeta, y veremos todos los acontecimientos que van a pasar durante la gran tribulación, leyendo y estudiando el libro Apocalipsis. Número 6, profecías sobre los falsos cristos y los falsos maestros que han aumentado lamentablemente en los últimos años.
profecía sobre la segunda venida de Cristo, profecía sobre la ciega y el fin del siglo, profecía sobre los juicios, sobre el juicio de las naciones, y finalmente este discurso termina en 5 grandes parábolas que describen la necesidad de velar y esperar el regreso del Señor. Ese es el propósito del creyente, velar y esperar el regreso del Señor. Esto, por tanto, este discurso es un discurso cristológico 100%, porque me habla en primer lugar de la segunda venida de Cristo y de la necesidad de permanecer velando en todo tiempo, siendo fiel hasta que el Señor Jesucristo venga en las nubes otra vez. Comencemos a analizar esta pregunta siguiendo el mismo orden que se desarrolla cuando los discípulos ven, lo primero que te habla es de Jesús predice la destrucción del templo. Esta es la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Los discípulos, que en su mayoría eran galileos, no eran de Judea, no eran de Jerusalén, era hombre de campo, eran pescadores, estaban acostumbrados a, diríamos, se habían criado en la orilla del mar de Galilea, su conocimiento es de pesca, de botes, de anzuelo y otros instrumentos y redes, otros instrumentos que usan los pescadores. Pero cuando van a Jerusalén acompañados de Cristo, rodeados de una multitud enorme, porque estaban celebrando la fiesta de la Pascua, amén, esta multitud enorme, ellos, dice la Biblia, Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo, o sea, estaba en los atrios del templo, y se iba, cuando ya se marchaba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, o sea, la majestuosidad del templo y sus edificios que estaban ahí. Ellos lógicamente estaban admirados de esta majestuosidad del templo, de este enorme monumento a la gloria romana. Y usted me dirá, pastor, se está equivocando. Es el templo de Jerusalén. Sí, pero también era un monumento a la gloria romana y se lo voy a explicar por qué. El primer templo o templo de Salomón, como así se llama, todos sabemos que este templo fue destruido por Babilonia, específicamente por Nabucodonosor en el año 586. Este templo y Jerusalén fueron destruidas completamente. A su regreso del exilio, cuando los exiliados judíos que regresaron juntamente con Zorobabel reconstruyeron el templo, y la reconstrucción del templo se hizo del año 537, que fue el regreso de Zorobabel, al año 516, que fue la inauguración del templo. Amén. Luego, Herodes el Grande llevó a cabo una reconstrucción y reparación masiva del segundo templo, comenzando estas reparaciones en el año 19 a.C. y la hizo a una escala monumental. ¿Qué significa esto? Herodes literalmente demolió el complejo de viejos y rústicos edificios del templo y sus atrios, hecho por los judíos al mando de Zorobabel. Y esto lo hicieron lógicamente en el siglo XVI antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo, perdón. Y los reconstruyó Herodes el Grande con hermosos materiales y a una escala mucho mayor, haciendo un templo monumental. Y por esa razón es que al templo también se le llama el templo de Herodes. Así que este templo se llama en el segundo templo el templo de Zorobabel, o también se conoce como el templo de Herodes por las reparaciones que Herodes le hizo al templo. Es precisamente en este segundo templo, cuando Jesús salió del templo de Herodes, fue que los discípulos le mostraron los edificios del templo, lo que Herodes había reconstruido. ¿Y qué esperaban los discípulos de Cristo? Que Cristo se quedara asombrado ante la belleza de estos edificios, que quedara deslumbrados igual que ellos.
Y en lugar de Cristo demostrar sorpresa o quedar deslumbrado, lo hace reaccionar y les dice, ¿veis todo esto? Con gran pena en su corazón lo dice. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto lo dijo en el versículo 2. Y estas no eran las palabras que ellos esperaban escuchar de su maestro. Y al escuchar las terribles predicciones de la destrucción del templo, impresionados, impactados por esa predicción de Cristo, dicen, estando él sentado en el monte de los olivos, que por eso se llama el discurso el monte de los olivos, porque ahí ocurre el discurso, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que tú dijiste, que el té no quedaría piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Qué señal habrá de tu venida? Porque ya había predicho 4 veces que sería muerto en la cruz y que se levantaría el tercer día y que regresaría otra vez en la gloria del Padre. Así que ya ellos entendieron el mensaje de Cristo y querían saber cuándo sería su venida. Y muchos hoy en día están investigando todavía cuándo será la venida de Cristo. Están buscando fecha. Cometemos errores. No busquemos fecha. Vamos a ver el propósito de Cristo darnos la señal de su venida. No fue para que estuviésemos buscando fecha, indagando en qué tiempo iba a venir, sino para que estemos preparados. Amén. Hasta su venida, velando y orando hasta la venida del Señor. Y también pregunta, dinos qué señal habrá del fin del siglo. Y por lo tanto estamos en Mateo 24:3, que este versículo es la pieza clave para entender todas las profecías que están contenidas en este discurso. ¿Cuáles son? Ahí está. Volvemos a repetir. ¿Cuándo serán estas cosas referente al templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Contestando la primera pregunta, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Se refiere a la caída de Jerusalén. Es oportuno recordar en este momento las palabras de Cristo cuando llora por Jerusalén. Y esa palabra se encontramos en Mateo 23, el capítulo anterior, versos 37 y 39. Y también está en Lucas 13, versos 34 y 35. Eso es en la entrada triunfal. Jesús cuando entra en Jerusalén, va a entrar en Jerusalén, se para mirando de lejos a Jerusalén y llora por Jerusalén. Y él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, porque lamentablemente eso es Jerusalén. Actualmente, muchos le llaman todavía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. La ex no es la esposa, la ex sigue siendo la ex. Y por lo tanto, ya Israel fue el pueblo de Dios. Ahora es la iglesia, el pueblo del Señor. Y es la iglesia la bienaventurada, es la iglesia el cuerpo de Cristo, es la iglesia la novia de Cristo, es la iglesia que estará en las bodas del Cordero y es la iglesia que será arrebatada al cielo y que vendrá con Cristo por segunda vez. Y por lo tanto, tenemos que sentirnos honrados de ser parte de la iglesia. Y la gran noticia es que Cristo con su muerte se borró la separación que había entre ambos pueblos y tanto judíos como creyentes como romanos, y no importa la nacionalidad, todos podemos creer en él y ser parte del cuerpo de Cristo, uniéndonos como un cuerpo en la iglesia del Señor. Amén. Él sigue diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, ¿cuántas veces procuré la unidad de Israel? ¿Cuántas veces procuré salvar, como le llamamos, como nación, la soberanía como de Israel como nación? En los jueces vemos que Dios le manda jueces a Israel, caudillos, líderes, amén, y lo unge con el Espíritu Santo para causar liberación de sus opresores. Eso en el libro de jueces. En el libro de Reyes, Dios elige una dinastía, la dinastía de David, para Dios gobernar directamente sobre su pueblo.
y sin embargo rechazan continuamente, diríamos, lo que Dios está haciendo por su pueblo. Lo importante es los versículos finales cuando Jesús llora por Jerusalén, versos 38 y 39, que es también una profecía. He aquí vuestras casas, vuestra casa os dejará desierta. O sea, tu ciudad, Jerusalén, tu ciudad estará desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es como una profecía, una sentencia, algunos dicen una amenaza, ¿verdad? Un juicio de que no verán a Dios hasta que le digan bienvenido. Bienvenido el que viene en el nombre del Señor, hasta que lo acepten, hasta que ocurra la conversión nacional de Israel. Y por eso Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo le verá, aún lo que le traspasaron le verán cuando él venga por segunda vez en gloria. Y la pregunta es, ¿la iglesia lo verá cuando venga en gloria? No, la iglesia va a venir en gloria juntamente con él. Así que esa profecía, lógicamente, no es para nosotros los creyentes, no es para la iglesia de Cristo, es una profecía, diríamos, una profecía como vaya, israelita, 100%, y es dirigida al pueblo de Israel, no a la iglesia, y ambos son dos pueblos diferentes. Por lo tanto, cuando Cristo predice la destrucción de Jerusalén, nos recordamos el momento en que Jesús, al entrar a Jerusalén, llora por ella, porque Jesús, siendo Dios, ya conocía las cosas que iban a pasar en Jerusalén. Todas estas profecías se presentan a modo de advertencia por la muerte y rechazo de Cristo, y también una advertencia a las terribles consecuencias para la nación por haber rechazado al Mesías, rechazar a Cristo, y era su única oportunidad para permanecer unido como nación. Y a rechazar a Cristo, estaban rechazando a Dios, y por lo tanto estaban perdiendo, iban a perder su identidad, iban a perder su territorio, iban a ser sacados de Jerusalén. En la predicción de la caída de Jerusalén, que vemos en el capítulo 24, Mateo, que se encuentra en 24, 15 al 20, que habla de estos temas, presenta las palabras de Cristo como una profecía de doble cumplimiento. En Mateo es una profecía de doble cumplimiento. Un cumplimiento cercano cuando el general Tito en el año 70 destruye a Jerusalén, y un cumplimiento lejano en la abominación desoladora, que es Mateo 24, 15, cuando el anticristo destruye a Jerusalén. O sea, son eventos parecidos, de la misma naturaleza, separados por un tiempo largo. Uno es profético porque se cumple en el año 70, y otro es escatológico porque se cumple en la gran tribulación. Eso es Mateo. Ahora, Lucas, capítulo 21, versos 20 al 24, nos habla directamente sobre la caída de Jerusalén con mayores detalles y de manera más directa. Y por lo tanto, cuando nosotros estudiamos este capítulo, la primera pregunta que hacen los discípulos tenemos que buscarla en Lucas 21, 20 al 24, que es la mejor respuesta y que es recogida y es registrada el Evangelio de Lucas. Ahí está lo que dice Lucas. Vamos a leerla. Si me ayudan, Elizabeth o Ingrid, a leer Lucas capítulo 21, verso 20 al 24. Pero cuando vieneis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Estas profecías de Lucas son preciosas y muy claras. Primero, si leemos Mateo, Mateo lo que está respondiendo es sobre la destrucción de Jerusalén o el sitio de Jerusalén con el anticristo, mientras que Lucas se refiere al evento cercano, que es cuando Jerusalén esté rodeada de los ejércitos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué me dice? Primero, que no hace un ataque directo de dos ejércitos peleando, sino que será un sitio, será sitiada, será rodeada, y a través de ese sitio van a lograr vencer a, diríamos, a los celotes, que son los defensores de Jerusalén. Van a vencer a los celotes y van a destruir los muros y van a destruir la ciudad. Eso es lo que me está informando con el primer versículo. Ahora, esta advertencia creo que los cristianos la escucharon más que los judíos, porque los cristianos estaban ahí, los apóstoles, y lógicamente se escribió este evangelio mucho antes. Estos evangelios se escribieron mucho antes de la caída de Jerusalén en el año 70. Los tres evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, se escribieron antes de la caída de Jerusalén. Así que, por lo tanto, todos los creyentes que leían estos evangelios sabían de esta advertencia de parte de Cristo. ¿Cuál fue? Dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada por los ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. O sea, no hay esperanza, no cojan esperanza que tal vez no atacarán, que tal vez se van a ir, o que tal vez Egipto no va a defender, o Asiria no va a defender. No, no hay esperanza, nadie te va a defender y Jerusalén definitivamente caerá. Y le dice, los que están en Judea, huyan a los montes, suban a las montañas. Los que estén en medio de Judea, váyanse, huyan. Los que estén en los campos, no entren a la ciudad. Escúchenme. Amén. Porque estos son días de retribución, de paga. Rechazaron al Mesías y como consecuencia ahí está, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y ahí se lamenta por las que están en cinta, por las que críen, por las que tengan hijos pequeños, porque esos días serán de gran calamidad en la tierra. Y habla del sitio de Jerusalén en el año 70. Lógicamente que los cristianos advertidos, cuando vieron este evento, ¿qué usted cree que pasó? Los cristianos se fueron de la ciudad. Los que estaban en los montes se fueron, no entraron. Los que estaban en medio Judea o en sede, se fueron todos, porque los cristianos sabían de esta advertencia y estaban preparados. Cuando vieron esta señal, de inmediato actuaron. No bajaron a su casa a tomar nada. Se fueron como estaban y huyeron. Pero los judíos se quedaron en la ciudad a pelear por ella y lógicamente fueron vencidos. Y después del año 70 es que los emperadores romanos se dan cuenta que el cristianismo es diferente al judaísmo, que no es la misma cosa, y que en su imperio había surgido una religión mucho más vigorosa que el judaísmo y mucho más numerosa, que representaba una amenaza contra el imperio. Y esto que se den cuenta, porque se dieron cuenta cómo actuaron los cristianos, que no se quedaron a morir por la ciudad, y cómo actuaron los judíos, que sí se quedaron a morir por la ciudad. Y como dijo el versículo 24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Primero, cuando veáis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, este evento histórico es conocido como el sitio de Jerusalén. Usted lo puede buscar en internet, lo puede buscar en el libro de historia, se llama el asedio de Jerusalén, año 70 después de Cristo. Significa que los romanos, o mejor dicho, el general Tito, con 3 legiones romanas, sitió a Jerusalén y puso fin a la gran revuelta judía.
¿Qué llevó a Tito a sitiar a Jerusalén? Eso mismo, una gran revuelta judía. Los judíos se rebelaron contra Roma en el año 66 y esa rebelión contra Roma se mantuvo hasta que finalmente fue apagada en el año 73 de la era cristiana. Así que primero tenemos que ver, antes de la destrucción de la ciudad, las causas por las cuales Roma sitia la ciudad y destruye a Jerusalén. Dice el historiador Flavio Josefo, historiador judío, que las causas inmediatas fue la revuelta judía del año 66. Se fue, por ejemplo, un procurador llamado Jesus Florus, hizo un sacrificio pagano ante la entrada de la sinagoga de Cesarea Marítima. Y luego de esto, el mismo procurador romano desvió, significa tomó 17 talentos del tesoro del templo, lo cual para ellos era una ofensa sumamente grande porque estaba robándole al templo y tomando la autoridad de Dios. Por esa razón, que encabezado por un grupo de celotes, los celotes es un partido político nacionalista de Israel en los tiempos de Cristo, comienzan las revueltas judías. Se rebelan para sacar a Jesús Florus y para sacar a los romanos de Jerusalén y toman a Jerusalén. Así que tomaron a Jerusalén por la fuerza, hubo una ocupación de Jerusalén, sacaron a los oficiales romanos, sacaron a los ejércitos romanos y se quedan con Jerusalén. Y aparentemente la revuelta tuvo éxito inicial. Muy lindo. Gobernaban la ciudad, estaban en la ciudad y ningún romano podía entrar y ellos se sentían como autónomos que habían ganado, muy parecido a la revuelta, diríamos, de los macabeos en el gobierno, diríamos, el gobierno persa. Ahora, tras el asesinato de Nerón, un gran perseguidor de los cristianos, que los mataron en el 68, y el ascenso al trono de Vespasiano. Vespasiano es el papá de Tito, Tito Flavio Vespasiano. Este envía a su hijo, que es el general Tito Flavio Vespasiano, a controlar la revuelta judía. Yo soy emperador, tenemos un territorio, una provincia, la provincia de Palestina. En la provincia de Palestina hay un grupo de revoltosos que ha tomado la ciudad y esto lógicamente ofende al imperio y lógicamente Vespasiano se ha lanzado una campaña de restaurar la gloria del imperio romano y no podía permitir esa situación. El general Tito con 3 regiones romanas asedia Jerusalén, o sea, la rodea completamente. Tras un intento fallido de negociación con los judíos, en esas negociaciones intervino también varias veces el historiador judío que mencionamos ahorita, cuyo nombre, amén, era Flavio Josefo o simplemente conocido como Josefo, interviene varias veces para lograr un acuerdo de paz y los judíos celotes, diríamos, ¿cómo se llama cuando usted tiene una posición fija? Radicales, radicalmente se niegan a negociar con Roma bajo ninguna situación, pensando tal vez que va a ganar, cuando ya Dios había dicho que lamentablemente en esa situación Jerusalén sería destruida. El general Tito ordena destruir la reciente construcción de reciente construida tercera muralla con un ariete. El ariete abrió una brecha en la tercera y la segunda muralla porque cabían personas y lógicamente los romanos comienzan a entrar a la ciudad. Al entrar a la ciudad no la pueden tomar de inmediato por la resistencia feroz de los celotes, quienes peleando en las calles de la ciudad repelen el ataque de los romanos. Así que los romanos en ese intento tienen que retirarse. Y después de varios intentos fallidos de penetrar a la ciudad, los romanos lanzan un ataque sorpresa y encuentran a los celotes dormidos
y toman la fortaleza Antonia. Esta fortaleza Antonia es la segunda mayor defensa de Jerusalén. Y de esa fortaleza era un excelente punto para dirigir un ataque o un asalto o un ataque al templo de Jerusalén. O sea que tomaron la ventaja al tomar la fortaleza Antonia. Destruir el templo no estaba en los planes de Tito, tal vez porque fue construido por Herodes y sería un excelente monumento a la gloria romana. Cuando Israel sea reconstruida y el templo esté ahí, el templo sería un hermoso monumento a la gloria romana. Pero en las luchas, las paredes del templo se incendiaron cuando un soldado romano lanzó un tizón encendido a unas de ellas. Y pronto el incendio estuvo fuera de control y todo el edificio quedó reducido a cenizas. Y lo más grande es que las llamas se extendieron rápidamente a las zonas residenciales adyacentes y la ciudad comenzó a arder y toda la ciudad fue consumida por las llamas. Ahí entonces que se cumple lo que dice Lucas 21 que leímos ahorita, que serían muertos a espada. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Lucas 21-24. Los soldados romanos aplastaron con sus espadas rápidamente la resistencia judía, pero sin embargo un grupo de judíos logró huir por túneles secretos fuera de la ciudad. Esta primera guerra, se llamó Guerra Judeo-Romana, no terminó con la caída de Jerusalén, pues esos judíos que habían escapado, que habían huido, fueron de retirada a Mesada. Y Mesada es una fortaleza estratégicamente ubicada en las regiones montañosas y desde Mesada ellos dirigían ataque para defender a Judea. Y ahí estaba el último bastión judío defendiendo a Judea desde la fortaleza de Mesada, la cual es impenetrable naturalmente porque estaba en lo alto de una montaña y por lo tanto tenían las ventajas contra las fuerzas romanas que iban a atacar. Dice la tercera parte de la profecía de Lucas, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Lógicamente, la Mesada es el último bastión judío. Fue tomado por los romanos en el año 73 y desde entonces los judíos permanecen en la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Los judíos significa esparcir, esparcir. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, fuera de su territorio y de su patria, por todas las naciones. Y dice Lucas, hasta que los tiempos gentiles se cumplan, seguirán en esa situación. Ahora bien, ¿qué cambia en el escenario político o profético actual con respecto a la profecía sobre la caída de Jerusalén y la profecía sobre también la posibilidad de reconstruir otra vez a Jerusalén? Vemos que tras la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 39 al 45, la matanza de los judíos, conocido como el Holocausto, sensibilizó al mundo entero y los puso de parte de los judíos y comienzan a abrir brechas para su regreso otra vez a Palestina. Y poco a poco comienzan los judíos a ir a Palestina para formar en Palestina un estado judío. Después de muchas luchas y confrontaciones con sus vecinos, los palestinos, los judíos que regresaron del exilio, que también llamados sionistas porque buscaban a Sion, por fin logran crear un estado, diríamos, el estado de Israel, un estado judío, el 14 de mayo de 1948. En esa fecha, los últimos soldados británicos abandonaron Palestina y los judíos, liderados por David Ben Gurión, declaran a Tel Aviv el Estado moderno de Israel de acuerdo al plan de las Naciones Unidas. Uno piensa, ¿y qué pasó con lo que dice Lucas, el tiempo de los gentiles? Primero entendamos qué es el tiempo de los gentiles.
El tiempo de los gentiles aún no ha terminado. Sabemos que Israel fue destruido, cayó Jerusalén, se destruyó el templo en el año 70 y estuvieron esparcidos durante todo ese tiempo hasta 1948 que se forma el Estado de Israel. Pero sin embargo, el tiempo de los gentiles continúa. ¿Cómo es así? ¿Por qué continúa? El tiempo de los gentiles es una profecía que se refiere al tiempo que Jerusalén sería hollada, pisoteada por los gentiles. El tiempo de los gentiles comenzó con la caída de Jerusalén por manos de Nabucodonosor en el 586 y la cautividad de Babilonia. Y desde entonces Israel ha estado bajo varios mandatos extranjeros. Gobernaron los babilonios, fue los medos persas, los griegos y los romanos, hasta que perdió su territorio y perdió su identidad en el 73, cuando por fin Mesada cayó bajo las fuerzas romanas. En el 1948 se declaró el moderno Israel, pero aún Israel no ocupa completamente su territorio, sino parcialmente está ocupando el territorio que le correspondía. Por otra parte, el Estado palestino ocupa la parte oriental de Jerusalén. O sea, Jerusalén está dividido en dos naciones. La parte occidental la ocupa Israel y la parte oriental la ocupa el Estado palestino y la reclama como su capital. Y en ese lugar, en el siglo VII, el Estado palestino construyó el domo de la roca o la cúpula de la roca, principal santuario palestino del mundo islámico. Por lo tanto, prácticamente es imposible a este nivel que se reconstruya exactamente en el mismo lugar el tercer templo, porque parte de donde estaba el tercer templo está siendo ocupado por el Domo de la Roca, que es el principal santuario palestino. Y pues también Jerusalén está dividida, lógicamente, en dos administraciones, en una administración palestina y en una administración israelita. Y ahí está el problema, que aún no se ha cumplido el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles se asocia con las profecías de la abominación desoladora, que vamos a verla más adelante. También se asocia con las profecías de los dos testigos que vemos en Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 2, que antes que esto se manifiesta, Juan recibe la orden de medir el templo y de medir a todos los que estaban fuera del templo en los atrios del templo. Y esa orden de medir es una orden de proteger, de preservar ese espacio que está midiendo. En este tiempo, el anticristo va a rodear nuevamente la ciudad para destruirla, como dice Cristo en Mateo 24, 15 al 20. Y el anticristo va a convocar en su intento de destruir a Jerusalén a todos los ejércitos de la tierra. Y lo vemos en Apocalipsis 16, 12 al 15. Entonces Cristo pondrá fin a esta batalla en Armagedón y va a liberar a Jerusalén para siempre de todas las hostilidades de los gentiles y se va a cumplir la profecía durante el gobierno del milenio de que el monte de Sión será levantado sobre todo monte y será lleno de gloria y de majestad y que en el monte de Sión se va a sentar Jesucristo para reinar desde ahí a toda la tierra y ya jamás los gentiles podrán hollar, destruir a la ciudad de Jerusalén porque estará protegida por el Señor Jesucristo. Por eso es que el tiempo de los gentiles aún no se ha cumplido, porque aún Israel no ocupa todo su territorio y aún no se han cumplido todo lo que implica esta profecía. La segunda señal o la segunda gama de profecías que dice la segunda pregunta de los discípulos, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Muy interesante, ¿verdad? Porque a veces uno está interesado en qué pasará mañana. Hay gente que están buscando que le lea la carta, gente que leyendo el horóscopo no se atreven a salir de su casa por el horóscopo. Se hizo popular muchos, ¿cómo se llama? Medium, ¿verdad?
muchos profetas. Nostradamus se hizo famoso porque predecía supuestamente el futuro. Y otros más, Walter Mercado, que ya no existe, y otros más también se hicieron famosos queriendo predecir el futuro. Y la gente parece que le interesa mucho que le digan su futuro. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor en la segunda pregunta? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? ¿Qué es el fin del siglo para usted? El fin del siglo es como decir el fin del mundo, el fin de todas estas cosas. Este mundo o esta dispensación en la cual vivimos tendrá un final. Cuando leemos en el libro de la Biblia, mejor dicho, que el término dispensación, que es el gobierno de Dios, y encontramos grandes dispensaciones y cada dispensación comienza con un pacto de Dios y termina con un terrible juicio. Y por lo tanto, ahí termina esa dispensación. El presente siglo en el cual vivimos, porque incluso hablamos de siglo, como dice la Biblia, está el siglo antidiluviano, el cual terminó con qué? Con el diluvio. Y está el siglo postdiluviano, que ese que estamos viviendo, porque es después del diluvio, y ya dice la palabra que no será terminado con agua. Gracias a Dios, ¿verdad? Que no sufriremos una inundación y seremos ahogados. Así que lo que te dicen los científicos es que vas a ver un deshielo, que se va a inundar y que el planeta quedará bajo agua, no pasará así. No habrá más inundación porque la Biblia lo está diciendo. Pero es peor, porque dice la Biblia que este mundo está preservado para ser destruido por fuego. Amén. Así que es peor. Como dice el apóstol Pedro en sus profecías, también profecías, diríamos, del tiempo del fin, que todo lo que vemos está preservado. El cielo y la tierra, el cielo, la tierra que hoy conocemos serán consumidas por fuego. Y esto es una gran verdad. Ahora, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Ahí está, principio de dolores. Mateo 24, 4 al 8, que es la primera respuesta que Cristo comienza a dar. Respondiendo Jesús le dijo, estas son las condiciones del siglo presente. El siglo que vivimos nosotros actualmente, esas son las características generales. ¿Alguien puede leerme cuáles son? Mateo 24, 4 al 8. Amén, pastor. Amén. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Todo esto será principio de dolores, o sea, apenas está comenzando. Eso es como los hay de Apocalipsis. Y el primer ay pasó. Y el segundo ay, espérenlo porque es fuerte. Amén. Ahí está. El tiempo del fin. En este discurso Jesús predice las condiciones generales del mundo actual, la crisis del mundo actual hasta su regreso. Y esa es la gran verdad. Nos habla la crisis actual de la humanidad que estamos viviendo en este momento. Estas señales son conocidas como las señales del tiempo del fin, porque proféticamente estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Sabe usted eso? ¿Qué es el tiempo del fin? También llamado los postreros tiempos. Inician o iniciaron con el cumplimiento de la promesa de la primera venida de Cristo, anunciada en la profecía de la semana 70 de Daniel, que al final de las 69 semanas el Mesías vendría. El profeta Joel, o sea que cuando Cristo viene predicando sobre la tierra y comienza su ministerio, ¿qué dice Cristo? El reino de los cielos se ha acercado, es el mensaje de Cristo, o sea, ya estamos en el tiempo del fin, es la proclamación de Cristo, porque la señal de su venida comienza el tiempo del fin según las profecías de Daniel
Y según las profecías de Joel capítulo 2, verso 28, dice, en los tiempos postreros, que dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto era también otra señal de que ya estamos en el tiempo del fin. Así que el tiempo del fin comenzó en el momento en que Cristo se manifiesta a Israel y en el momento que el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes de forma permanente. Y por lo tanto, ya estamos en el tiempo del fin. ¿Cuáles son las señales de este tiempo? Mateo anuncia 5 señales del tiempo del fin y son las siguientes. Los falsos cristos y los falsos profetas, número 1, guerras, rumores de guerra, pestes, hambres y terremotos. Estas señales, en la medida que se acerca el tiempo de la segunda venida de Cristo, se han venido incrementando sobre la tierra. En efecto, el número de los falsos cristos y los falsos profetas ha crecido hasta las nubes. En el mundo hay alrededor de 4.200 religiones de diferentes categorías. Ahí están los falsos cristos y los falsos profetas. ¿Cuántas religiones hay en el mundo actualmente? 4.200 religiones. ¿Y quién tiene la verdad? Amén. Y en el cristianismo existen alrededor de 47.300 denominaciones que se llaman cristianas y que reflejan una gran diversidad de creencias y prácticas religiosas completamente distintas. Y aún los cristianos así, ¿cuál es la iglesia verdadera? Amén. Ahí estamos, los falsos cristos y los falsos profetas. En la historia moderna nos muestra en muchos de los falsos cristos y sectas más peligrosas del mundo. Entre estas sectas peligrosas está Doing George, fundador de los nuavianismo, una palabra rara, nuavianismo. En la década de los 70 fue sentenciado a 135 años de prisión por más de 100 casos de abuso sexual que incluía también a varios niños menores. Recordemos también en el año 78 en la Guyana al reverendo, porque se llamaba reverendo Jim Jones, pastor del templo del pueblo, mató a 900 feligreses, incluido a 100 niños, a los cuales envenenó en el complejo creado por ellos en la Guyana en 1978. Daba pena aquella ocasión cuando llegaban los aviones cargados de cadáveres a Estados Unidos, trayendo a sus seguidores muertos por este falso Cristo, este falso predicador. Recordemos a David Korex en Waco, Texas, fundador de la secta de los Davidianos. Esta secta este complejo fue sitiado por el FBI en 1993. Tuve la oportunidad de ver las noticias, veía el humo cuando se incendió, veía el asalto porque ellos estaban armados y cuando el FBI logró penetrar, encontraron muertos 54 adultos y 21 niños que ellos mismos se mataron. Hay otra religión llamada la Verdad Suprema de Aún Sinquillo. Esta es la Verdad Suprema, que el nombre bonito, a cualquier engaña. El 20 de marzo de 1995 atacaron a miles de personas con bolsa de gas sarín en estado líquido en varias estaciones del metro de Tokio. Mire qué fanático más grande. Amén. Y Puerta del Cielo, Heaven Gate, fue fundada por Marshall Applewhite y su esposa Bonnie Necklace, ¿verdad? Enseñó a sus adeptos que sus almas serían liberadas y ascenderían al cielo en naves extraterrestres. Qué lindo, ¿verdad? Y en 1997, que también salió en televisión, apareció el suicidio masivo de 39 personas en su templo, incluyendo a Applewhite. Qué lindo, ¿verdad? Ellos predicaban que se ascenderían
en naves extraterrestres, su espíritu liberado. Cuántas creencias inútiles, ¿verdad? Estamos viendo actualmente. Recordemos aquí también en Miami que uno se declaró Cristo hecho carne. ¿Cómo se llamó este de aquí de Miami? David de Jesús Miranda se declaró el Cristo carne y ahora su esposa anda diciendo que ella es Cristo Lisbeth, y son falsos cristos que se han levantado en toda nuestro tiempo. Las últimas señales que presenta el Evangelio de Mateo son guerras, pestes, hambres y terremotos, cuatro. Y se le ha llamado por esta razón los cuatro jinetes del Apocalipsis. Lo vemos en Apocalipsis 6, 1 al 8. Cada una de estas señales, a pesar de los grandes avances que ha tenido la ciencia, estas señales se han venido incrementando, se han venido aumentando de siglo en siglo y de manera vertiginosa. Estamos civilizados, pero siguen las guerras. Tenemos muchas ciencias médicas, ha aumentado el conocimiento de forma extraordinaria, pero no podemos evitar las pestes, y cada día hay virus más peligrosos que son incontrolables, o a pesar de los avances científicos, o a pesar de los avances de la humanidad, lamentablemente seguimos para atrás. Y estos eventos, los cuatro jinetes del Apocalipsis, lo vemos que pasan galopeando a diario por el mundo entero. Cada vez que prendemos un televisor, vemos la noticia, o cada vez que cogemos un periódico o una revista que nos habla de los acontecimientos mundiales, ahí están estos cuatro jinetes en primera plana. Guerras, pestes, hambre, terremotos, siempre se presentan. Ejemplo, las guerras. En el siglo V hubieron 2.8 millones de muertos por causa de guerra. En el siglo V. Luego, estos niveles de guerra comienzan a aumentar estrepitosamente. En el 1700 a 1800, que es un siglo, ¿saben cuántos millones de muertos hubieron? 7 millones de muertos. De 1800 a 1900, ahí lógicamente hubieron 19.4 millones de muertos. Mire cómo crece la guerra se miden por las víctimas mortales. Y entre 1900 y 1990, ahí parece que el siglo XX fue el siglo más mortal que hasta ahora hemos tenido. El siglo XX murieron 1.180 millones de personas. Primera, Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra del Golfo Pérsico, y seguimos hablando de guerra hasta llegamos a la actualidad con los ataques terroristas, y lógicamente las cifras no van a disminuir, sino que seguirán aumentando. Y estas son señales científicas porque son estadísticas reales que se ha tomado, y esas estadísticas nos están mostrando que las guerras son cada vez más mortales, que las guerras son cada vez más abundantes en el mundo, que a pesar de que vivimos en un mundo supuestamente informado, comunicado, parece que estamos en un estado primitivo y estamos todavía matándonos con guerra, y se cumple lo que alguien dijo, que el hombre es el lobo del hombre, y se ha perdido la fe en la humanidad. Antes se creía que la humanidad iba a avanzar tanto que un día llegaría un estado en que no haya cárceles, no hayan prisiones y no hayan guerra, sino que haya paz. Y ahora nosotros parece que descubrimos que esto es una quimera, y que lamentablemente solamente Cristo puede resolver esta situación cuando Él venga y establezca la paz sobre la tierra. Ese es el ejemplo de las guerras. Las pestes. Las estadísticas de pestes cada vez son más frecuentes y su número aumenta. 1300 al 1340 hubo una gran mortandad en España. 1347, 1352 llegó la peste en Europa, y esa peste en Europa dejó 25 millones de muertos. Y nos sorprendemos con el COVID-19, y creo que la muerte del COVID-19 queda muy bajita comparada con las muertes que estamos mencionando.
La peste en Europa deja 25 millones de muertos. En el 1796 llegó la viruela, no había vacuna, no había cura, y la viruela también acabó con gran parte de la humanidad. 1820 llegó la malaria, acabando con la humanidad. 1896 a 1917, el cólera en la India mató a 10 millones de personas. 1918 llegó la gripe española. Comenzaron a buscar cura, vacuna y nada. Y así como llegó, se fue solita. Pero cuando se fue, mató a 25 millones de personas. En el 1980 llegó el SIDA. ¿Qué se cree? Que hasta ahora el SIDA ha matado a 12 millones de personas. Y, como sabemos, llegó luego el ébola. Y finalmente, en el 2019, llegó lo conocido como el COVID-19, cuyo conteo de muerte, no sé si está cerrado o si seguimos contando la muerte del COVID, porque creemos que todavía hay personas que están lidiando con las consecuencias del COVID o lidiando con las secuelas de la vacuna contra el COVID. Una de las dos cosas. Y la gente, por lo tanto, a raíz de este evento, de esta pandemia, porque una pandemia es algo grande, todavía sigue sufriendo la pandemia y las cifras de muertos no se han cerrado. Esto es con relación a las pestes, que es la segunda señal del libro de Mateo y es el segundo jinete que presenta Mateo. El tercer jinete o tercera señal es el hambre. Se hablaba de la generosidad, se hablaba de la ciencia, y la ciencia tendría un papel importante en disminuir el hambre en la tierra, porque la ciencia crearía nuevos recursos, la ciencia crearía nuevos alimentos, la ciencia intervendría en los productos agrícolas, haciéndolos más fuertes y haciendo que la cosecha sea más rápida y que inventando productos, la ciencia intervendría un alimento transgenésico y los alimentos transgenésicos sería la solución para la humanidad. Pero, y también la compasión de los más ricos y poderosos, distribuir sus riquezas para que no haya hambre. Lógicamente, eso también es ficción porque los ricos y poderosos no van a distribuir su riqueza para que no haya hambre en la tierra. Y ahora entendemos cuando Cristo dijo, ¿qué hacen? Porque alguien criticó que una mujer derramó un frasco de perfume caro en sus pies, porque dijo, esto era mejor dárselo a los pobres que derramar los pies del maestro. Y Cristo le dijo, calmado, calmado, que los pobres siempre lo tendremos con nosotros. O sea que lamentablemente, por más avances que haga la ciencia y por más avances que haga la humanidad, siempre tendremos hambre sobre la tierra. El hambre igualmente va en aumento en el mundo, por supuesto, debido al crecimiento demográfico, el cual es una verdadera bomba de tiempo. La producción de alimentos no crece lo suficientemente al ritmo que crece la población. Eso es imposible. Y por eso es que alguien dijo que las guerras y las pestes son necesarias para que no ocurra una crisis en el mundo, porque no hay alimento suficiente para sostener a la humanidad y el crecimiento demográfico es demasiado acelerado. Y por otro lado, los recursos naturales se han ido agotando. Tenemos menos agua potable, tenemos menos suelos vitales para cosechar la tierra, para labrar la tierra, y aún el aire los estamos contaminando y estamos destruyendo el planeta, y por lo tanto los recursos naturales que pensamos que eran inagotables, lamentablemente se están perdiendo. Y ya muchas veces hay que estar comprando hielo glaciales para descongelarlo, para llevar aguas a algunas poblaciones, porque ya no basta simplemente con hacer, diríamos, cavar pozos para sacar agua. ¿Qué está pasando con el hambre? En el 1702 a 1704, una hambruna en la India dejó 10 millones de muertos. En el 1845 al 1849, una hambruna en Irlanda causó la gran migración masiva
y por eso es que Estados Unidos está lleno de irlandeses y que celebramos todavía hoy en día el Día de Irlanda. En 1876 a 1879, una hambruna en el Asia, oiga, 6, 7, 8, con tan pocos años, 3 años, dejó 15 millones de muertos. En el 1959 al 61, una hambruna en la China dejó 30 millones de muertos. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo se producen las hambrunas? Por causa de guerra, diríamos, por grandes sequías, por fenómenos atmosféricos, por el cambio climático, por asuntos políticos. Hay muchas causas que pueden producir la hambruna, por grandes incendios forestales, por grandes devastaciones de tierra. Hay muchas formas, muchas causas que se puede producir la hambruna, pero tal parece que a pesar de los avances que hemos tenido, parece que no vamos a acabar con el hambre. Y la última señal que presenta el Evangelio de Mateo en la señal del tiempo del fin son los terremotos. Y por el tiempo vamos a ver si nos da a concluir por lo menos hasta acá. Los terremotos es la última señal y es el único fenómeno de la naturaleza presentado como señal. Es un fenómeno de origen geológico de la Tierra. Y eso lógicamente me está diciendo que la Tierra ya está gimiendo, como dice la Biblia, buscando su liberación. La Tierra, tal vez dicen los geólogos, envejece. La Tierra comienza a deteriorarse. La Tierra comienza a querer explotar. Las capas tectónicas, diríamos el núcleo de la Tierra, tal vez cambia su eje. Muchas teorías pueden haber. Pero ¿qué está pasando realmente con los terremotos? De siglo en siglo se han venido incrementando de forma vertiginosa. Y mire, buscando las estadísticas, y dio trabajo conseguirla porque yo la había apuntado, amén, y volver a localizar esa estadística no fue fácil, pero ya la encontré y aquí está, se la puse a ustedes como un regalo. En el siglo quinto, por ejemplo, hubieron 115 terremotos en el mundo. Oye, no está mal. En el siglo XVI aumentó un poquito más. Hubieron 253 terremotos. Parece como que está aumentando. Amén. En el siglo XVII subió otra vez. 378 terremotos. En el siglo XVIII, 640 terremotos. Pero el problema está cuando llegamos al siglo XX. ¿Qué pasó en el siglo XX? ¿Cuántos terremotos tuvieron? 2.119 terremotos. Y los más mortales fueron los siguientes. De esos 2.119, parece que la Tierra dice ya, estoy cansado, estoy cansada. La madre Tierra está cansada. 1908, terremoto en la India, 75.000 muertos. 1920, terremoto en el Congo, China, 180.000 muertos. 1923, terremoto en Tokio, 143.000 muertos. 1935, terremoto en la India, 50.000 muertos. 1939, terremoto en Chile, 30.000 muertos. Y este último muchos lo recuerdan. 1972, el terremoto de Managua, 10.000 muertos. Y estos terremotos, lo que nos están diciendo nosotros, nos advierten, estas 4 señales nos están advirtiendo, en la medida que vemos acrecentarse su ritmo, que aumenta su frecuencia, nos están diciendo que Cristo está a la puerta y que Cristo viene y viene ya. Amén. Y esto que me dicen estos eventos que están aquí señalados. ¿Cuáles son estos 4 caballos del Apocalipsis que están en Mateo capítulo 24? Guerras, pestes, hambres y terremotos. Esas son las 4 señales principales. Lógicamente hay una quinta señal que son los falsos cristos, los falsos profetas, que lamentablemente hoy parece que están de moda esos falsos cristos y esos falsos profetas,
y tenemos que cuidarnos de ello. Y por eso tenemos que estudiar la palabra y estudiar la Biblia para cuidarnos de estos falsos cristos y estos falsos profetas. Nosotros hasta hoy llegamos hasta el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. El versículo 9 al 14 comienza hablando ya no del mundo, sino de la iglesia. Y está hablándole a la iglesia de que vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos, después que pasen los principios de dolores, son las grandes persecuciones que vendrían sobre la iglesia, de la cual estaremos hablando el próximo lunes, Dios mediante. Y también estaremos hablando de la abominación desoladora de Mateo capítulo 24, versículo 15 hasta el 20. Y del 20 en adelante vamos a hablar de la gran tribulación y los falsos cristos que se van a manifestar en la gran tribulación. Del verso 29 en adelante vamos a hablar de la segunda venida de Cristo y las señales de la segunda venida de Cristo. Y ya finalizando el capítulo 24 vamos a hablar del fin del siglo y la ciega que viene con relación al fin del siglo, y para luego ver las parábolas de las 10 vírgenes, de los talentos y 2 parábolas más, y ver también las profecías del juicio de las naciones. Y esto es en las próximas clases que vamos a tener. Dios les bendiga y Dios les guarde. Estamos acá para servirles y esperamos en el Señor que podamos vernos en una próxima entrega, la próxima semana, Dios mediante. Amén.